comentaron que estaban repitiendo programas. Ah, Y a mí, o nos dijo Víctor que no, que había suficiente material, que por eso hemos estado grabando 3 y 3. Y lo cierto es que no alcanzó. Entonces, que fueron las mejores, dicen, las que repitieron, ¿no? Bueno, eso es que Y hay una cosa las importante. menos malas sí, para hacer. hay por una eso cosa, es que yo insisto en que no les fijemos época, que no digamos, hoy leí... No, en tal estoy de periódico. acuerdo, Bueno, sí. bueno, claro. Ahora, Ha sido una mi cosa insistencia. muy importante es que la gente sepa, porque aquí hay la costumbre de que no le dicen a uno nada, No hablemos más de la casa. que la gente sepa que el programa ya no sale a las 7 de la noche en el 2, sino a las 12 del día. El canal 2, Claro. decís, ¿cómo se llama este pariente suyo, don Alberto, que estuvo en el homenaje que le hicieron a usted, el de apellido Collado? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cuál sería? ¿Cuál de mis cuñados? Bueno, no es... No, el doctor No, Collado. No. Bueno, ay, que... Oscar. Tengo que pedirle perdón No, a es este que- caballero porque olvido... Esos no son cuñados tuyos. Bueno, ¿O estoy sí? hablando, Pepe. Ah, bueno, sí, él, por el él me apellido. escribió un día de estos por las redes para decirme que qué pasaba, que el programa a las 7 que no lo estaban pasando. Y yo no sabía que ya habían Hernán, quitado. Oscar, Hernán. Hernán. Hernán, el doctor. Es el médico. Ese Sí, el médico, médico, bueno, sí. Bueno, él con frecuencia me hace observaciones y eso me dijo ahora, hace poquitos días, ahora en los días del interregno navideño o Año Nuevo, que habían suspendido sin avisar la transmisión a las 7 de la noche en Canal 2, lo cual... Sí, yo es ni que me no doy avisan cuenta. nada. Yo no me doy cuenta porque Yo no lo que lo... siempre he dicho es que ¿por qué no nos pagan nada? El Estás derecho de grabando. imagen. ¿Qué? Estás grabando. Ay, no importa. El derecho de imagen. Sí, Sí. Bueno. sí, le están vendiendo anuncios a las dos programas. Es algo parecido al descorche, ¿verdad? El descorche. Sí, claro. Y así. al descochere. Sí, Porque el descochere, sí. No, es que a las 12 del día, con todo respeto, nadie la ve. ¿Cómo? Tiene que estar en la casa a las 12 en punto. Almorzando. Sí, pero no llega casi nadie a esa hora. Bueno, pero digamos, a las 12 del día, el que esté en la casa Así. puede encender la radio para oír, pero no va a almorzar viendo. Exactamente. Es que la televisión te exige ver. Sí. Bueno, usted sabe que la televisión es la que permitió que las fábricas de corbatas aumentaran sus ventas. ¿Por Porque qué? la gente viendo televisión se echa la sopa en la corbata. Me acuerdo, la barbaridad. Chalo Facio, en Bogotá, que estaba a la par de don Pepe. Y entonces le digo yo, que tiene don Pepe buen gusto. Qué bonito. No, corbata se la presté yo, y lo estoy regañando porque se está echando la comida encima. Oh, Chalo. Pero no, Pepe, en esas cosas me acuerdo que una vez hubo allá en un lugar de Colombia, que en un centro como de convenciones, en un lugar que se llama Melgar, Sí, Melgar, sí, la finca de Rojas Pinilla. Sí, de Rojas Bueno, Pinilla. en esa casa de Rojas Pinilla habían hecho un centro como de convenciones. Por eso decían que los 3 Reyes Magos de Rojas Pinilla eran Melgar, Gastar y Malgastar. ¿Cómo? Melgar, Gastar y Malgastar. decían. Y a don Pepe le tocó dar una charla. Y fue Pero una- ya eso no era de Rojas Había Pinilla. un- No, claro que no, ya político. después de la bueno, dictadura. Había un Sí, sí. político llamado Melgar ¿En qué? en Honduras. Ajá. Sí, lo que nosotros- Sí. Eso no es un político, es un verbo. Aquí había una familia Sí, Melgar, sí, Melgar. Melgar de origen hondureño, yo la conocí. Sí. Pero entonces, don Pepe llegó y se sentó y estábamos todos, éramos supuestos dirigentes de los Juveniles. partidos democráticos latinoamericanos, ¿verdad? La época en que empieza uno a preguntarse que mejor no hubiera vivido, pero bueno, el asunto es que don Pepe llegó y era la estrella, Pepe era don Pepe, y empieza a hablar, y le sirven café, y él cogió
la Lo echó taza en la volcó en el plato y Sí, empezó a tomar en el plato y todo el mundo viendo aquello tan raro, ¿verdad? Nunca habíamos visto, ni los ticos habíamos visto eso. Bueno, pues sí, en El Salvador, cuando fue a la Odeca, estaba Pero déjate sentado. que termine el No, ya cuento. terminó. Sí, sí, Ya eso era terminó, ahí. que se lo sirvió del plato. Entonces nos sirvieron café. Y desde luego, y entonces don Pepe dice, ¿no tiene unas galletitas para sopearlas? Pues chica tenía unas mates, ¿verdad? Unas galletitas para sopearlas. Es que después todos los Es demás. que era excéntrico. No, era Él muy era auténtico. excéntrico, Sí, era sí, excéntrico. hacía su Era mi cara. importumpitista, ¿eh? Ah, no, le importaba un pito. Por eso, a los excéntricos les importa un pito. Exacto, eso sí. ¿Por qué no era malo calificarlo por lo que era? Era un hombre excéntrico. Y entonces, claro, luego todos en los corrillos preguntándonos a los ticos, ¿eso es una costumbre? Claro. Claro, si hubiéramos sido corteses con los Pepe, habríamos dicho que sí. Pero no nos dio la gana. Sí, hombre. Era una casa Claro, esa era la de Rojas principesca, Pinilla, ¿verdad? sí, Y ya, sí, ya el claro. dictador te había caído Sí, y claro. entonces era bien público, ¿verdad? Sacaron ¿Dónde era eso? el Partido Liberal. Bueno, ahí surgió la guerrilla y fue producto del Partido Liberal, que empezó a financiar grupos, empezando a Sangre Negra y todos esos, para que se levantaran contra, y Rojas total Pinilla. que nunca se corrigió, siguió aumentó y aumentó y aumentó, que ponían en cintillos, ¿cómo era? Sacaban un corto por televisión y sacaban al general que hacía así. Era un muñeco, ¿no? Cambiaban y hacían. Entonces después decía, el general hace sí, no. No, te digo, te tiraban a matar. ¿No? Melgar, gastar y malgastar. Sí, pero fue poquito, yo no me acuerdo del año, pero era hacía poco tiempo que había caído esa dictadura. Y vos sabés que en las elecciones siguientes ganó. Y le hicieron una trampa porque dijeron, no puede ser, no vamos a volver a eso. Y entonces le dieron la presidencia a no me acuerdo cómo se llamaba, Pastrana Borrero, el viejo. Que había perdido, sí. A las 12 de la noche iba perdiendo. Y entonces suspendieron. Colombia nunca ha sido un ejemplo de democracia. No. Bueno, Suspendieron toda la información a las 12 de la noche y Y a el las día 12. siguiente apareció Pastrana ganando. ¿Quién? ¿Ganando? Pastrana. pues ese Pastrana. sí, Sí, iba ganando el general Rojas Pinilla. Y todo el mundo estaba asustadísimo porque iba a volver otra vez esa tragedia. Y entonces suspendieron el recuento. Y al día siguiente volvieron, pero ya iba ganando Pastrana. yo conocí a Pastrana como expresidente, como el viejazo más simpático del mundo, en el lugar más inimaginable, en Tiflis, Ajá. Georgia. Ajá. Sí, era muy simpático. No, yo me pasé, ese seminario. ¿Pero a cuál conociste? ¿A Pastrana padre o a Padre, Pastrana padre, hijo? Ah, padre. bueno. Ese lo conocí ahí y anduvimos siempre hablando, hasta nos sentábamos a hablar de todas las reuniones pues, sociales, nos poníamos a hablar. Y me acuerdo que nos tocó visitar juntos, con otro grupito, la casa de un gran escultor georgiano, una cosa maravillosa como casa y la comida. que ¿Y como sirvieron. escultor? No, era el escultor que había hecho la escultura simbólica de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ajá. Y recuerdo ese detalle. Y nos pegamos una rasca Sí, con no, vino georgiano ese día. No, un viejo simpaticísimo. Sí, era un Agradable, muy viejazo. culto, Ya- sí, agradable. A mí me gustó mucho estar con él en esa danza porque era Él tenía un sin- problema. sin desperdicio. Le habían cortado aquí Sí, yo al no muchacho, recuerdo. entonces tenía un problema aquí Pero en era- la boca. Era divertidísimo, ameno, y que eso, pues, hablaba de todo con una Sí. mesura. Sí, no se me olvida. Gente, ¿verdad?
Era casado con una hija de un político brillante, que estuvo aquí precisamente en la toma de posesión de Figueres. Sí, siempre eran las de Figueres las que mandaban gente. Sí, y vino un tipazo, ¿no? Y la señora que le encantaban los budas y todo andaba coleccionando. Yo le compré en donde SM Ali, en la tiendita, un budista lindísimo, pero lo raro es que era negro, ¿cómo se llama? De piedra, de ébano. Y me lo dio muy barato, y conmigo era muy especial. Y entonces se lo llevé cuando se iba, ¡ay, qué belleza! Y que esto, que el otro. Cuando fui a la embajada, yo lo primero que hice fue llamar al viejo para saludar y nunca los pude ver. No sé, como que eran de los raizales santafereños, de esos un poquito retraídos, y no se mezclaban así. Y me lo dijeron después. Me dijo No se te está oyendo. Sí me están oyendo, claro que me están oyendo. ¿Es que el micrófono está ahí? Claro, aquí está. Como vos no me oís, entonces es que vos sos sordo. No, es que estás andás con el aparato. Es que estás hablando. Sotoboche se llama eso. ¿Qué? Sotoboche se llama eso. Sí. Pues sí, no los pude ver. Y siempre me llamó la atención. ¿Por qué? Porque es decir, aquí habían sido tan atentos, nosotros habíamos sido, nos tocó atenderlos. ¿Y por qué al llegar allá se comportaron así tan raro? Esa sociedad colombiana, bogotana, le llaman los raizales santafereños, es así. Medio retraídas, se esconden, no se relacionan. ¿Qué me dices algo de que había explicado la señora que se había deshecho del Buda porque era africano? No, si le encantó, se Claro. quedó. ¿Un Buda negro? Sí, de ébano. Por eso mi mujer dijo Había que eso. ir a buscar madera del color de Buda. De Buda. Yo tengo un cocodrilito en la oficina que es, pero comprado en África, en Tanganyica. Ah, bueno. Así de ébano, muy bonito, ¿no? Y me le quebraron 2 paticas, entonces está el cocodrilo torcido. Pues, un cocodrilo baldado. Por cierto, ahora estaba viendo estos días navideños del año pasado que en alguna parte de Costa Rica, que ya se me olvidó dónde era, ¿Cundera? la policía andaba viendo a ver cómo volvía a su refugio 14 cocodrilos que se habían escapado. 14 cocodrilos es un montón de cocodrilos, ¿verdad? Es como Pues, chica, pero si vos no has visto el río, ¿cómo se Sí, llama? sí, claro. Pues, y No, pero sigue ahí proliferando, se anda sabe. uno encima de ¿Y otro. qué querés? Que no se reproduzcan. Pero ahí que les prohíban reproducirse. Pues hay que controlar. Pero ahí estaban, no, es que cuando uno pasa por ese río, ya sabe uno que ahí los va a ver. Ah, Y sí, no se pero- mete ni a por los diablos. Pues no, y se meten uno encima del otro, entonces una cantidad que es asombroso. Pero A mí, eso de, yo sí les tengo temorcito. eso ¿no? de que se escapen 14 cocodrilos de algún lado, Sí. es un ejército de cocodrilos. Claro. Sí, es para pensarlo, ¿verdad? Pues no es cuestión. Bueno, vos no te acordás, esto fue bastante reciente, en Fort Lauderdale, hace como 5 años, que empezaron a proliferar los cocodrilos y salían en las carreteras y la gente tenía que parar y todo. Y entonces andaban tipos con redes agarrándolos, pues no los mataron, los echaban otra vez a los swampos esos, hacia el Everglades. Pero, es decir, vos manejando y de repente un cocodrilo y te volvía a ver así muy serio. En Estados Unidos, en este momento hay una grita de los ecologistas y todo la gente, porque en Idaho están haciendo una campaña para matar lobos y coyotes. Y parece que es una masacre lo que están haciendo. Y claro, el problema ahí es con los criadores de animales domésticos, ¿verdad? Que entonces, pero qué problema, ¿verdad? No, es que cuando proliferan en esa forma, yo creo que no es conveniente, sí, definitivamente, porque hay que pensar que el ser humano es una especie animal, también. Algunos son una especie de animal. Bueno, y en todo caso, tiene prioridad en su vida, eso es evidente.
Y si le das prioridad a esos bichos, y ahí entonces terminan apoderándose del país y comiéndose a todo el mundo. Bueno, pero ahora sí se salva el país. Bueno, eso puede ser Pero, también, pero les da hipo. En África, en algunos parques nacionales donde protegen a los elefantes, obviamente no los matan, sino que los recogen. Le hacen un nudo en la trompa. No, los envían a lugares donde han desaparecido. Y claro, existe... Por cierto, en África me enteré yo, de veras me enteré de que es mentira el entierro de los elefantes, el lugar donde sí. van a morir. No existe, es una mentira, pero yo estaba convencido, yo pregunté que quería ir al cementerio de los... Y dice, ¿cuál cementerio? No es cierto eso, no van a un lugar determinado. Y yo estaba convencido de que así era, por las películas de Tarzán, Sí. que vio uno. Es que las de Johnny Weissmuller. ¿Para qué las películas de Tarzán? Claro, Ay, Hay que empezar por querer Tarzán. porque era Tarzán, ¿verdad? Y además, ¿cómo va a creer que en África va a sobrevivir un lampiño? ¿cómo un Un lampiño? lampiño, ¿y acaso tenía mucho pelo Tarzán? ¡Ah! Porque- No, No, pero las de Johnny Weissmuller es buenísima, ¿verdad? Por lo menos lo que yo recuerdo. Porque las viste de chiquillo, Ah, pues sí, pues no las sí. viste de adulto. sí, yo creo que se va Hay una que es apta para adultos, ¿Cuál? que es Tarzán y su compañera. Sí, es la segunda. Primero fue Porque Tarzán ahí el hombre mono, fotografiaron desnuda a la... donde está, es decir, a través de una tela. Bueno, no, sí, pero- sí. Es Sí. decir, está desnuda. Allí, claro que está desnudo ese O con video. una licra muy ceñida, don No, Alfredo. no, en ese tiempo no existía eso. No, y es una película muy artística. Sí, muy bonita. Ahí es donde aparece Boy. Al final de la relación aparece Boy, Hoy se llamó. el hijo. Sí, Sí, me acuerdo. eran Boy y Chita. ¿Me acordás aquel personaje de Daniel Poncela? Sí, Que tenía claro. un- Claro. Un sirviente al que llamaba Boy. Sí, sí. ¿Y por qué le llamas a inglés? No, dice, cuando yo lo llamo, él me grita Boy. Sí, sí. Buen Jardiel A Ponce. propósito de Jardiel Poncela, estaba pensando de esto, que Jardiel Poncela se suicidó. ¿verdad? ¿Cómo? Se suicidó. Sí, ¿Vos sí. sabías Yo eso? he oído Ah, yo decir no eso. sabía. No, esa es la historia. Pero entonces recordé Pero- inmediatamente que ese infundio lo hicieron con respecto a Albert Camus. No, Camille sí se suicidó. ¿No? ¿Cómo que no? Hombre, se suicidó de esta manera. Se sentó en el asiento al lado del chofer de su editor y le pidió al editor que chocaran. Porque fue un Ah. accidente de automóvil que murió así. Sí, yo sé, pero fue, hubo ciertas cosas ahí raras. No, pero imagínese, Yo no Alberto. sé, no sé. Es como decir que yo me quiero suicidar dejándome envejecer. Camus Sí. fue el que dijo que el único acto volitivo del hombre era el suicidio. No, tal vez eso es ¿Ah? posible. Y tal vez, pero no, Bueno, pero ¿qué es lo que dicen de Jardiel Poncela? no, que se suicidó. Pero no dicen por qué. Bueno, no. Bueno, Porque la se hija- pegó un tiro, don Alberto. Sí. Se pegó un No, tiro. es que la Se hija Se pegó dos. Exacto. La hija de Una en la Jardiel lengua y Poncela otra escribió una biografía de su padre. Sí. ¿Quién? Yo no la he leído, pero ahí dirá ella algo. No, La yo hija tampoco de la he Sí, leído. Jardiel Poncela. Evangelina Jardiel Poncela. Quién sabe. Yo nunca había oído que se había suicidado. No, a mí siempre me conmovió esa información porque pensaba yo, como un tipo tan festivo, Sí, tan sí, sí. divertido, decide suicidarse. En el caso de Camus es que no sé dónde salió la especie, pero el editor de él era el nombre de él es de Pero una no de las- sería un accidente como ese del aquel en Cuba, que fue famoso porque en realidad lo mataron no sé. en un accidente de tránsito. No, en este Metieron un carro y él iba con su editor y parece que el editor pues tenía un carro muy bueno y le daba por acelerar y sufrieron un accidente. Entonces, claro, eso es una manera muy rara de suicidarse. Claro, hay choferes que yo conozco que montarse con ellos es casi suicidarse. ¿verdad? Sí, sí. Pero- A mí me llamó la atención en estos días lo de ese corredor alemán famoso mundialmente, ¿cómo se llama?
Schumacher. Schumacher, Zapatero. sí, que se fue a esquiar y ahí está inconsciente, Sí, sí, ya. Está muy en mal. estado de coma, sí. Qué raro, es decir, nunca se mató en las carreras de automóvil, que era tremendo, y resulta que se va a esquiar y se despatarra. Curioso. Probablemente. Ya, ella insiste en que aterricemos, Ah, bueno, ahí. esquiando, esquiando.